hacemos regularmente, de vez en cuando nos vamos a acercar a la clínica a la antigua. Allí hay unos magníficos profesionales, unos magníficos equipos que velan por nuestra salud, pero que conviene conocer, no solo por lo que afecta a nuestra salud, sino por saber dónde protegerla y cómo. Y sobre todo, por estar prevenidos sobre ciertas amenazas que a lo mejor por cotidianas pasan desapercibidas. Hoy vamos a hablar, sin ir más lejos, de la hipertensión. Esto que todo el mundo, tensión alta, tensión baja, pero sabemos exactamente lo que es, cómo nos afecta, cuáles son los riesgos, cómo podemos prevenir, en el caso de que haya algún problema, cómo podemos modificarlo. Pues enseguida lo vamos a conocer de mano de alguien que lo conoce muy bien porque es profesional de la medicina. Su nombre es José María Brihuega Rodríguez, él es médico de familia en esta institución, en la Clínica La Antigua, además de ser secretario del Ilustre Colegio de Médicos aquí en Guadalajara. Ya le tenemos a otro lado del Zoom y vamos a ver si... Estoy seguro de que sí, porque es un gran comunicador que nos va a sacar de dudas sobre todas estas cuestiones que se nos planteaban sobre la hipertensión. Muy buenos días, doctor Brihuega, y gracias por acercarse a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara. Buenos días, un placer. Bueno, esto es así, ¿no? Hablamos mucho de la tensión, que si alta, que si baja, que si lo que sea, bien, regular, mal, pero sabemos lo que es eso de la tensión arterial. En primer lugar, así en dos pinceladas, ¿qué es eso de la tensión arterial? La tensión arterial, en este caso, lo que nos ocupa, que es la hipertensión, que es donde está realmente el problema, es un problema grave de salud porque afecta a una cantidad importante de personas en la población y conlleva una serie de consecuencias que pueden ser importantes e incluso graves en muchas ocasiones. Entonces, es un tema de salud, yo creo que de los más importantes y sobre los que más debemos incidir los médicos para controlarlo por las consecuencias que pueda tener. Vale. Definamos entonces la tensión arterial como la presión que hace la sangre en su tránsito por nuestras arterias, ¿no? Eso es. Vale. Cuando está por encima de determinados valores, pues causa problemas, sobre todo inicialmente al corazón, porque tiene que trabajar con mucha más presión para vencer esa resistencia. Empiezan los problemas, pueden empezar ahí ya los problemas para el corazón. En fin, que en este caso, pues muchas veces el corazón tiene sus mecanismos compensatorios y lo que hace es aumentar el volumen de su pared para tener más fuerza. Cuando tiene algún problema especial, incluso aumenta las cavidades, pero eso, si persiste en el tiempo, pues puede ocurrir que se desarrolle la temida insuficiencia cardíaca. Por eso es tan importante controlar la tensión. ¿Cuáles serían estos valores a raíz de los cuales preocuparse? ¿O eso es algo que depende de cada individuo porque cada cual tiene su propio mecanismo, por así decirlo? Eso, mira, vamos a ver, en cuanto a valores, estrictamente de cifras, que también creo que es muy importante que la gente lo conozca. La tensión normal, la estándar, digamos, la mitad de la campana de Gauss, la estándar, la tensión normal, el centro es 125 de tensión arterial máxima y 75 de tensión arterial mínima. O sea, esa sería la horquilla la ideal. La ideal, ¿no? Digamos que la ideal. La que tienen la mayoría de los jóvenes de mediana edad. Luego va subiendo con los años. Y luego, la hipertensión. ¿De qué cifra no debemos pasar? Es donde está la clave. No debemos pasar, y se considera ya hipertensión establecida, de 140 de tensión arterial máxima y de 90 tensión arterial mínima. Cuando estamos hablando de estos valores, yo creo que la ciudadanía estamos más acostumbrados, en vez de 125 a 12 y medio, sí, en vez de 140 a 14 y de mínima en vez de los correspondientes, ¿no? Pero digamos que de ese modo fijaríamos la normalidad entre 12 y medio de máxima y 7 de mínima. 7 y medio de mínima, y la hipertensión se considera ya establecida cuando se pasa de 14 y 9. Que curiosamente en España se han utilizado estas cifras, quitando el último dígito, no sabemos por qué, vamos, yo no lo sé, pero siempre es verdad que se ha usado así. Sí, no, pero y luego claro, la hipotensión, la hipotensión sería 7 y medio, ¿no? Por debajo. La hipotensión sería por debajo de 9 y 6. O sea, tenemos ese margen, desde 9
9,6 Ujú. a Bueno, 12,5, 7,5, de ahí para abajo empezamos a tener hipotensión y de 12,5, 7,5 hacia arriba, pues es cuando se consigue hipertensión cuando llegamos a 14,9, ujú. que voy mezclando las cifras. Muy bien, bueno, Así pero que yo creo que ha quedado suficientemente claro cuál es la horquilla en sí, la cual nos tenemos que mover eso para no es, preocuparnos. Bueno, cuando eso vamos es. al médico o al servicio de enfermería nos toman atención, podemos acudir a una farmacia, pero también lo podemos chequear a diario en casa, lo cual es muy conveniente, ¿no? ¿Qué aparato podemos usar para hacer esto? Es muy conveniente. Mira, ahora mismo, con el tipo de aparatos que hay, es muy cómodo y se puede tomar la atención una persona sola sin ningún problema. Y entonces debemos usar aparatos homologados, de marcas contrastadas y, y, de tipo electrónico, que Ujú, ya te da el registro del pulso y de la tensión, y preferiblemente que sean los que se colocan en el brazo. ujú, Son más fiables que los que se usan en muñeca. ujú. Siempre recomendamos mucho mejor los del brazo. Y a ser posible comprarlo pues en una farmacia En una para farmacia, que esté sí. homologado. ¿Y Intentar cómo este autochequeo, esta toma de tensión arterial, cómo se debe realizar? Porque no todo vale, claro. Claro, se debe haber hecho un reposo previo de unos 5 minutillos, estar sentado en una mesa con los brazos apoyados, las piernas bien apoyadas también, lógicamente, y luego es fundamental que los 15 o 20 minutos anteriores no se haya tomado ningún excitante, entre los que pues el café, alcohol, bebidas de cola, eh, y no haber fumado, en fin, cosas, Sí, todos los para que excitantes, no, para que no haberlos dé, evitado para que sea para que los más valores rigurosa y más no, fiable la toma. efectivamente, no sean erróneos, no estén condicionados. Eso es, no Bueno, nos puede llevar a error. podemos saber si tenemos hipertensión, que es el tema que nos está ocupando hoy, si nos lo dice este aparatico que, como hemos dicho, tiene que estar homologado para que nos dé una lectura correcta tomada bajo Sí, estas prescripciones que nos acaba de recomendar. Pero si no lo tenemos o no tenemos intención de comprarlo, ¿podemos detectar la hipertensión a raíz de síntomas que puede originar? ese es el problema, que la hipertensión no da síntomas. Para que dé síntomas, tiene que ser una cifra disparatada. Estamos hablando de 20 o 22. Muchas veces hasta llegar a esa cifra, hablamos de la máxima, lógicamente, hasta llegar a esa cifra muchas veces no da ningún síntoma. Los síntomas que daría según va subiendo, a lo mejor llegando a 18 puede ocurrir, pues el único que da así destacable es un dolor de cabeza anormal Ujú. y persistente. Es lo único que puede aparecer. Un poco atontamiento si quieres, pero sobre todo lo del dolor de cabeza. Pero ya, vuelvo a repetir, en cifras extremadamente altas. Ujú. Pues si, por Sí, ejemplo, hemos dicho 14, vamos a hablar en términos de aquí, sí. hemos dicho 14 el máximo, con 16 probablemente no te dé ningún síntoma. Ahí es donde está el problema. Claro, que Entonces, existe el riesgo, pero no avisa con claro, síntomas. no avisa Ajá. y cuando se llega a esas cifras tan altas, pues efectivamente puede haber ya riesgo de que te ocurra alguna cosa. Ujú. Por eso insistimos en, llegado a cierta edad, pues que hay que hacerse controles y sí o sí, porque como tardemos mucho en detectarlo, pues ya han podido aparecer problemas secundarios, ¿eh? Ujú. Yo no Así sé, que bueno, es a la hora de tomarse la tensión, no solo de motu propio, sino que todos los que nos rodean, pues oye, ya puede ser otro modo de socializar, ¿no? A, sí, a la pareja, a los hijos, al tío que pasaba por allí y a un amiguete que ha venido a tomar sí. café, a todos nos tomamos la tensión, porque yo, pero sobre todo en el entorno familiar, que por cierto, yo no sé si condiciona, si existe una algún factor genético que haga que la hipertensión arterial se pueda heredar o esto no tiene nada que ver. Sí, curiosamente hay estudios y dando cifras redondas, si tienes un padre, o sea, uno de los padres con hipertensión, tienes un 25% de desarrollarla. Y si tiene los dos padres, nos vamos al 50%, Ujú, más o menos. ujú. Pues para entenderse es Bueno, eso más fácil así. serían datos más Es, a tener en cuenta si es cabe. un sí. Mm. Sí. Decía usted hace un momento que a la hora de tomarse la tensión, evidentemente, un poquito de reposo, no haber tomado café, Coca-Cola, bueno, bebidas con Sí, cafeína, etcétera. Pero claro, aunque no hagamos todo esto, si estamos de los nervios por, no sé, cualquier circunstancia personal o laboral, eso también puede variar. ¿Es lo que se llama como hipertensión nerviosa?
Sí, se denomina así, se llama de mil maneras, pero vamos, una de ellas y que es la que mejor se entiende. Efectivamente, problemas emocionales importantes, por ejemplo, problemas laborales, que ahora están muy en boga, por desgracia, duelos patológicos, una separación, eso puede subir la tensión, pero suele ser transitorio, salvo el que sea ya hipertenso anteriormente. Si es una persona que le ocurre ocasionalmente en estas circunstancias, suele corregirse con el paso del tiempo según se va solucionando el problema emocional que tenga. Incluso pues con la toma de sus ansiolíticos o sus antidepresivos, se suele controlar. Sí, En que ese a lo caso, mejor resulta que da más alta de lo usual, pero resulta también que esta sí, mañana hemos tenido un conflicto con nuestro jefe en el trabajo, pues que entra dentro de la normalidad, ¿no? Y cuando por se nos pase el supuesto. soponcio, bajará de nuevo la tensión. Bueno, por cierto, Efectivamente, ¿se puede sí, sí, prevenir sí. la hipertensión? Por supuesto que se puede prevenir. Es fundamental y saber vamos, de manera muy gráfica. Todo el mundo conoce lo de la sal, Ujú, pues evitar las comidas con exceso de sal. El primer punto en el que tenemos que incidir. ujú, ¿eh? Quizás comemos demasiado sabroso en España. ujú. Bueno, hay países que por lo visto más, pero vamos, aquí también. Entonces, la sal es uno de los factores que a largo plazo más puede subir la tensión. ¿Y cuál sería entonces Entonces, una persona que sufre de hipertensión, cuál sería la cantidad recomendable de sal sí, el máximo serían 5 gramos al día, 5 gramos al día? incluidos los que van en los alimentos. Mm. O sea Bueno, que hay que hacer una restricción importante de sal. bueno, se puede sustituir, en vez de echar sal, echar un poquito de pimienta blanca que queda Lógicamente, tan rico. eso Es es. decir, eso O no significa, vinagre claro, o limón, lo que quieras, hay muchas cualquier soluciones, aditivo, pero la sal es el mayor enemigo para la hipertensión. es eso, Y hay muchas luego recomendaciones igual de se sabrosas. puede prever. Ay, perdón, Sino que digo que hay sí, muchas soluciones igual de sabrosas que la sal y por menos. supuesto, Sí. sí, y sin ningún problema. Y además, eh, comer un poquito soso terminas acostumbrándote, no es tan dramático, Mm. vamos. Y Por luego, cierto, sí, diga. sí, el ejercicio es fundamental Ajá. para controlar la tensión por una sencilla razón. Vamos a hacer que funcione la efectividad del corazón, ¿eh? Con lo cual va a tener más capacidad para mover la circulación sin ningún problema, y poco a poco, haciendo ejercicio, baja el pulso, la frecuencia cardíaca, con lo cual el corazón es mucho más potente y más eficaz. Entonces el ejercicio es fundamental. Claro, pero ¿qué tipo de ejercicio? Porque entiendo que la halterofilia a lo mejor no es lo más indicado para un hipertenso. No, por Dios. Ejercicio, pues el que se denomina, que todo el mundo conoce ahora, pues aeróbico. El mejor para mí, la natación. Ujú. La Ah, mira. natación, la bicicleta también está muy bien. Y simplemente salir a pasear un paso un poco más rápido y que simplemente con ese tipo de ejercicio es suficiente. Y con eso se mejora espectacularmente Ujú. la contractilidad, la efectividad del corazón y con lo cual secundariamente la hipertensión, mejorar la circulación en general. O sea que Hablábamos, está muy bien. sí, hablábamos hace un momento de que hay determinada, la ingesta de sal puede subir la tensión o la ingesta de cafeína, etcétera, etcétera, pero Sí, creo que sí, también hay medicamentos que pueden subir la tensión, medicamentos a los cuales no se puede renunciar porque son efectivamente. tratamientos prolongados en el tiempo. ¿Qué tipo de medicamentos son estos? Pues mira, los más conocidos, los antiinflamatorios, Ah, ujú, los no esteroides, los habituales que usamos, el ibuprofeno, naproxeno, esos pueden subir la tensión. Los corticoides, que también los usamos mucho menos, pero también gente que tiene problemas respiratorios, pues se usa, o gente que ujú, tiene problemas reumatológicos, pues también pueden subir la tensión. En mujeres, muy importante, los anticonceptivos también pueden subir la tensión. Y ujú, luego, por una cosa, unos medicamentos que parecen inocuos, los que son efervescentes, la mayoría ujú. también pueden subir Anda, la tensión. qué curioso. Y otros así de uso cotidiano, por ejemplo, los descongestionantes nasales, los que llevan efedrina o similares, esos también pueden subir la tensión. Ujú. De los que de uso común,
Pues son esos los que se me Sí, ocurren. es que además me estoy dando cuenta que son medicamentos orientados a paliar síntomas de afecciones catarrales, por Sí, ejemplo, o de un efectivamente. dolor de muelas, algo así. Sí, Quiero decir que se pueden buscar también, de nuevo, otras soluciones que no nos sí, lleven a tomar estos medicamentos que nos pueden aumentar la tensión. Por efectivamente. Sobre contra, todo en personas que ya son hipertensas, tienen que tener mucho cuidado porque, pues eso, claro. el peligro que supone que le suba todavía un poquito más, vamos. Claro, hay medicamentos que suben la tensión, pero también hay medicamentos que la bajan. ¿Hay que tomar medicación para, bueno, creo, le pregunto, ¿hay que tomar Sí, medicación para siendo hipertenso? efectivamente. Hay que tomarla, pero siempre haciendo hincapié en lo que hemos hablado ahora. Mm, sobre todo en la dieta hiposódica, en hacer ejercicio, en, vamos a ver, controlar la obesidad. La obesidad también sube per se la tensión arterial, pues también es fundamental. Controlar la diabetes, en fin. Eso es lo primero que se debe hacer para controlarla. En fin, Así que, una batería de y, consejos y y recomendaciones muy luego, interesante. sí, Sí, perdona, y luego después de todo esto, si no se controla, sí. entonces es cuando ya se usan los medicamentos propios de la hipertensión. Ujú. Pero siempre hay que hacer hincapié en tomar esas medidas que he dicho, porque si entramos directamente con los medicamentos, corremos el riesgo de que la gente baje la guardia Claro, y ya no siga las recomendaciones de profilácticas en cuanto a hábitos diarios. claro, mucho mejor la autorregulación por parte del organismo si Sí, favorecemos las condiciones. Claro, si no se por controla supuesto. la hipertensión, ya hemos dicho que los daños pueden ser tremendos y por eso es algo Sí, a mira, tener en cuenta. a largo plazo, eh, a medio y a largo plazo, porque si es una tensión ya excesivamente alta, los problemas pueden empezar antes. Sobre todo aparecen problemas a nivel vascular, lógicamente, de la propia hipertensión, pues los vasos están sufriendo una presión desmedida y pueden aparecer los temidos aneurismas, por ejemplo. Mm. Eh, los aneurismas son el vaso en determinados puntos debido a la sobrepresión pierde fuerza y le salen como unos bultitos para entendernos, para que Sí, la gente sí. lo pueda entender. Y eso pues tiene mucho peligro pues de que haya un derrame o algún problema de ese tipo que puede Mm. aparecer en el cerebro, en el corazón, pero también en la retina, en los ojos Sí. y en los riñones. Mm. Son los sitios donde más afectación puede haber a largo plazo y a medio plazo, dependiendo de la tensión que sea, por culpa de la hipertensión. No es cosa de broma, vamos. Desde luego que no es cosa de broma. Muchísimas gracias, José María Brigua Rodríguez, médico de familia en la Clínica La Antigua y secretario del Colegio de Médicos, por esta revisión a la hipertensión, a sus riesgos, a su prevención, a su tratamiento y por estos consejos que yo creo que no cuesta tanto aplicarse de manera cotidiana y que, Hacerlos, y- y no que queda y- más remedio, no es una cosa de broma. efectivamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un placer.